Hola, mi nombre es Cristina Pérez y en esta oportunidad les voy a hablar sobre la materia de responsabilidad civil que se cursa en la Facultad de Derecho o de Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, y la voy a relacionar con la pedagogía ignaciana, que es muy característica de nuestra universidad. Entonces, en primer lugar, siento que es necesario contextualizar un poco para entender qué es justamente esta pedagogía ignaciana. Luis Fernando Klein, en su texto La pedagogía ignaciana, su origen espiritual y su configuración personalizada, dice que esta pedagogía ignaciana se basa en el enfoque del ratio studiorum, que es la dirección humanista para el proceso educativo. Entonces, la meta es ayudar a la formación de seres humanos mediante el proceso educativo. Entonces, lo que se busca es que los estudiantes desarrollen todas sus potencialidades para que puedan plantear soluciones, interpretar el mundo, y todo esto a través de la aplicación de los conocimientos y competencias que desarrollaron durante su carrera universitaria. Luis Fernando Klein cita a un pedagogo francés que se llama Pierre Faure, y justamente crea como un esquema didáctico donde dice que el proceso educativo tiene que ser una constante motivación del profesor y del ambiente académico hacia el estudiante. Este esquema didáctico realmente no tiene un orden, pero el autor Luis Fernando Klein como que crea el orden, y es el siguiente. Tiene 7 pasos. El primero es el trabajo independiente del alumno con base en la programación del curso. Entonces el estudiante lo que hace es el trabajo autónomo. En la materia de responsabilidad civil, el profesor nos daba un programa al inicio del semestre donde estaban los temas y las lecturas que teníamos que ir haciendo conforme a los temas. Igualmente, la clase anterior nos decía, para tal clase son tales lecturas. De esta manera, el estudiante tiene que hacer el trabajo autónomo, si lo quería hacer bien y si no, también, porque ahí es donde entra la independencia del estudiante por el querer aprender por sus propios medios y lograr como un conocimiento más general y como más potencializado mediante esas lecturas, que era justamente lo que yo sentía, porque muchas veces tocaba leer las sentencias que me ayudaban a entender un poco más el tema, porque era como ya como un caso aterrizado a ese tema y lograba entender mejor cómo funcionaba el tema en la realidad, porque claramente la teoría no siempre es como sucede en la realidad, pues en derecho. En segundo lugar está el trabajo grupal mediante talleres, ayuda mutua, etc. Realmente con el doctor nunca tuvimos un trabajo grupal. Sin embargo, hubo una oportunidad en la que hicimos una liquidación de perjuicios en responsabilidad civil con la profesora que ayudaba al profesor principal, y esto realmente fue como un trabajo grupal porque entre todos íbamos aportando para ir desarrollando esta liquidación. El tercer puesto está la puesta en común sobre conocimientos y sentimientos. Entonces se manifiesta un aprendizaje mediante la escucha del otro. Me pasaba mucho que con una compañera que compartía la clase, cuando salíamos de clase empezábamos a comentar un poco de los temas que habíamos visto, y de esta manera como que las dos logramos grabarnos un poco más lo que recién habíamos visto en la clase y lograr entender cosas que tal vez yo no había entendido, y gracias a ella entendí. El cuarto paso consiste en la síntesis personal del alumno con memorización, registros, elaboración de documentos. Realmente, cuando nos hacían quizzes tocaba leerse las lecturas, en el caso del parcial tocaba estudiar, haciendo tal cual la memorización si ese es el método de estudio o lo que a uno le sirviera. También tuvimos que elaborar un documento que fue un análisis, un concepto sobre la póliza de seguro del carro que cada uno tuviera. Entonces aquí uno podía como poner más en práctica los conocimientos que habíamos estado adquiriendo durante el semestre. Quinto está la exposición oral y escrita al público externo e interno de la escuela. Realmente al público externo podría decir que cuando hice ese concepto de la póliza le expliqué a mi mamá que nuestra póliza realmente estaba bien hecha, pues teníamos una buena póliza para el carro. Entonces yo lo podría ver como ahí en este punto. Y la exposición interna realmente la puedo ver en el examen final, que fue un examen oral en la cual justamente le tenía que exponer al profesor mis conocimientos adquiridos durante el semestre. Luego está la evaluación o heteroevaluación, entendida como una autocorrección. Justamente siento que eso ya es un proceso interno,
porque en esta materia realmente el profesor no preguntó cuánto consideraba yo que era mi nota, pero siento que yo solita pude darme cuenta de mis mejoras y de todo el camino que había recorrido y cómo realmente me hice una autoevaluación interna respecto al esfuerzo, los conocimientos que adquirí, si pude haber dado tal vez un poco más en el tema del trabajo autónomo, etcétera. Y la toma de conciencia de todo el año para caer en cuenta del camino recorrido. Realmente esto lo relaciono con el punto anterior porque al final del semestre pude darme cuenta que realmente aprendí mucho y que por alguna razón fue mi materia preferida y ha sido de las mejores materias que he visto durante la carrera. Bueno, por otro lado, el autor Esteban Ocampo Flores, en su texto El estudiante en la perspectiva de la pedagogía, habla de la dimensión intelectual escolar. Dice que el estudiante tiene que tener un potencial que le permita avanzar en la búsqueda de la verdad. Entonces, esta dimensión realmente está ligada de manera fuerte con los fines propuestos por la Compañía de Jesús. Y por esto mismo, en esta dimensión se le pide al estudiante ciertas como conductas, por así llamarlo. La primera es la aplicación en las clases y en los estudios. Debe haber una voluntad por formarse, aprender, dedicar el tiempo al trabajo autónomo. Entonces, como ya lo dije, pues yo tenía que dedicarle un tiempo en mi casa a leer estas lecturas si yo realmente quería entender más los temas, quería aterrizarlos a la realidad, si quería que me fuera bien en los quizzes sorpresas que se hagan sobre estas lecturas. Entonces, realmente uno tiene que ser aplicado, pero por uno mismo y para uno mismo. En segundo lugar está creer en los métodos que se ofrecen, porque muchas veces uno dice, no, este profesor no me está enseñando bien porque no sabe enseñar, pero realmente uno tiene que bajar un poco las expectativas y creer en el proceso para que uno tenga, el cerebro no esté como predispuesto a no querer aprender desde un inicio. En tercer lugar está la actividad y ejercitación. Y aquí los jesuitas decían que se tiene que incluir la participación del estudiante. Realmente en esta materia había una gran participación por parte de mis compañeros. Yo no soy una persona muy participativa, pero realmente había una gran participación y como una interacción entre profesor y estudiantes y no era únicamente el profesor hablando. Cuarto está la aptitud intelectual. Entonces, antes de que el estudiante ingrese, hay que hacer una verificación para lograr determinar si tiene la capacidad o no para afrontar lo que se viene en la carrera. Y realmente creo que esto no solo pasa en la carrera de Derecho, sino en todas, si no es que en muchas. Y es la entrevista previa que se hace antes de ser admitido en el programa. Entonces realmente creo que aquí logran hacer un análisis un poco general, pero saben diferenciar un poco quiénes sí le van a meter la ficha, por así decirlo, a la carrera y quiénes no. Claramente eso después se desarrolla de manera distinta, pero lo veo más o menos en ese punto. De número 5 está la concentración mental. Aquí dice que el estudiante debe tener una capacidad de concentración para poner su capacidad como a disposición de la clase. Entonces es evidente que si uno llega a la clase con la cabeza en otra materia, sin haber hecho el trabajo de la materia siguiente, no va a poder tener la concentración para poder aprovechar al máximo. El sexto punto del cual habla Esteban Ocampo es pensar, razonar y crear. Entonces el estudiante debe ser crítico, porque es evidente que uno muchas veces no va a pensar lo mismo que el profesor y uno puede levantar la mano y decir yo opino esto por tal cosa. Entonces uno tiene que ser crítico y tener argumentos que sean fuertes para poder validar esto, y realmente uno podía ver esto en la materia de responsabilidad civil, porque uno podía decir como, pero ¿qué pasa si esto? Pero yo opino que puede ser así, y se armaba una discusión crítica. Y el número 7 es que hay saberes, así lo llama el autor Esteban, que se le exigen al estudiante, que es por ejemplo el saber escuchar, contestar, repetir y discutir, el saber interrogar y consultar, que es la participación en clase, el saber tomar notas. Esto me parece muy importante porque realmente hay que aprender, hay que tener en cuenta que uno, puede que uno logre interiorizar mucho conocimiento, pero las notas me parecen ideales, y entre otros muchos saberes. Entonces, bueno, esta es la manera en la que yo relaciono la materia de responsabilidad civil con la pedagogía ignaciana. Espero que les haya gustado mucho. Gracias.